En este video vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas, por el método de Cramer. Lo particular de este sistema de ecuaciones es que sus coeficientes son números complejos, es decir, tenemos números reales y tenemos números imaginarios involucrados. Por lo tanto, también tendremos que utilizar operaciones con números complejos para poder llegar al resultado y conocer cuál es el valor de las dos variables que estamos manejando, en este caso la variable x y la variable y. Nuestro primer paso para empezar a resolver este sistema de ecuaciones es pasar nuestro sistema de ecuaciones a un arreglo donde solamente voy a tomar en consideración los coeficientes de mi sistema de ecuaciones. Y para esto pongo un arreglo de la siguiente manera. Con los coeficientes me refiero a pues, los números que están acompañando a la variable. En este caso sería todo lo que está entre paréntesis y también los resultados que están del otro lado del igual en las ecuaciones. Entonces, si nosotros pasamos, pues tenemos aquí para las x voy a hacer una columna, para las y también y para los resultados también otra. En las x tendríamos un 3 más 2y y por acá tenemos un 5 menos 4y. De este lado tenemos un menos 4 más 3y, después un menos 6 menos 2y, y por último en los resultados tenemos un 6 más 9y y menos 3 más 5y. Una vez que tenemos nuestro arreglo con columnas para los coeficientes de x, de y los resultados, que esta R normalmente también se le pone una P como principal, nosotros tenemos que calcular tres determinantes. Recordemos que este método de Cramer también se le conoce como método de determinantes y pues yo busco calcular dos determinantes, una para las variables que serían x y una más que viene siendo la determinante principal, que aquí yo le estoy denominando determinante R. ¿Por qué? Porque esta R la voy a asociar con esta de acá. Entonces, bueno, si queremos calcular, pues el primer paso es pues hacer el arreglo correspondiente para cada una de las determinantes. Voy a comenzar con la principal. Voy a poner aquí la x y la y porque esto es lo primero que tenemos que poner siempre. Y para eso lo que voy a hacer es colocar tal cual las dos columnas que acabo de poner aquí. Entonces la primera sería 3 más 2y y la segunda sería menos 4 más 3y. La segunda parte sería 5 menos 4y y menos 6 menos 2y. El método de Cramer establece que yo tengo que hacer una multiplicación de diagonales, es decir, tengo que multiplicar esta diagonal y después con un negativo antes de hacer la multiplicación tengo que multiplicar la segunda diagonal. Lo que sigue es hacer las correspondientes multiplicaciones por diagonal. Entonces para eso pues voy a acomodar mis números y voy a empezar con la primera diagonal, que si se fijan es el 3 más 2y, que va a multiplicar a menos 6 menos 2y. Todo esto va a ser una sola multiplicación, una diagonal. Ahora sigue la siguiente diagonal, pero en la siguiente diagonal hay un negativo que tenemos que respetar. Entonces por acá vamos a poner la siguiente multiplicación, que sería 5 menos 4y multiplica a menos 4 más 3y. Y de aquí va a salir mi resultado. Mi recomendación es que este negativo no lo utilicemos hasta el final, y para eso vamos a hacer un procedimiento en el que este negativo lo vamos a utilizar al final. Entonces para eso primero pues hay que resolver las multiplicaciones de estos binomios. Y para eso hay que multiplicar uno por uno. Es decir, este 3 va a multiplicar al menos 6, pero también viene al menos 2i. Y el 2i a su vez va a multiplicar al menos 6 y también al menos 2i. Entonces, bueno, si hacemos las multiplicaciones uno por uno, tenemos que 3 por menos 6 pues son menos 18. 3 por menos 2 son menos 6i. Después 2i por menos 6 serían menos 12i. Y por último, más por menos daría menos, y 2 por 2 sería 4i, pero en este caso cuadrada porque estamos multiplicando i por i cuadrada. Listo, entonces todos estos números corresponden a la multiplicación de la primera diagonal. Siguiendo con el procedimiento, del otro lado tenemos que este 5 multiplica al menos 4, lo cual me va a dar un
menos 20, 5 por 3, que sería 15i, después 4i por 4, que sería más 16i, y por último, menos por más da menos, y 4 por 3 son 12, y por i cuadrada. Y entonces todos estos números corresponden a la multiplicación de estos dos binomios, que sería la segunda diagonal. Lo que sigue es tratar de resolver o reducir estos términos que están aquí, y para eso yo me voy a apoyar de las reglas de operaciones de números complejos, que dice que los números reales se suman con los números reales o se restan, y los números imaginarios con los números imaginarios. Y para eso tengo que recordar primero una regla que me dice que cuando yo tengo una expresión de i cuadrada, esto en realidad tiene un valor de menos 1. ¿Por qué les hago hincapié en esta regla? Porque tenemos términos al cuadrado que tenemos que cambiar. Por lo tanto, este i cuadrado lo voy a cambiar por un menos 1, que es su equivalente. Entonces aquí en realidad yo tengo una operación de menos 4 por menos 1, porque el menos 4 está multiplicando la i cuadrada. Y al hacer esta multiplicación, menos por menos me va a dar más, y 4 por 1 me va a dar 4. Y listo. Entonces, en realidad el menos 4i cuadrada vale un más 4 positivo. Por lo tanto, puedo decir lo mismo del otro lado, que este menos 12 en realidad está multiplicando a un menos 1. Y menos por menos da más, y 12 por 1 da 12. Entonces, el término de menos 12i cuadrada ya no existe, existe un más 12, que viene siendo un número real. Y el término de menos 4i cuadrada ya no existe, lo cambiamos por un más 4, que viene siendo un número real. Entonces, todo esto me lleva a mí a que yo tengo que cambiar, porque dijimos que los reales van con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Entonces de esa manera hago la reducción. Entonces me va a quedar que este menos 18 y este 4 positivo se van a hacer un mismo número. Menos 18 más 4 me va a dar un menos 14, y menos 6 menos 12 me da menos 18i. Entonces todo este corchete me falta el del otro lado, que sería el menos 20 con el más 12, que me va a dar un menos 8. Y por último, 15 y 16, términos imaginarios ambos, me va a dar un más 31i. Listo. Entonces lo que sigue pues ya es hacer la afectación de este negativo con los que están ahí adentro. Aquí ya no tengo nada, por lo tanto yo ya puedo decir que menos 14 menos 18i, y después tengo un menos por menos que me va a dar más 8, y menos por más que me va a dar menos 31i. Ahí está. Entonces, todo esto pues ya me va a dar el resultado de mi primer determinante, que estoy calculando la determinante principal. Y menos 14 más 8 pues me va a dar un menos 6, y menos 18 menos 31 me va a dar un menos 49i. Y este sería mi primer resultado, por lo tanto ya tengo mi primer determinante, que sería la determinante principal, es menos 6 menos 49i. Vamos ahora con la determinante para la variable x, y para eso vamos a hacer el primer paso, que siempre es igual, es decir, utilizamos el arreglo x y y, pero ahora como yo estoy buscando la determinante de x, voy a borrar la x y voy a poner la columna que no he usado, que en este caso es la columna de las r's, y acomodo los números correspondientes, que serían 6 más 9i, y del otro lado menos 3 más 5i, y la columna de las y's que ya la tengo, que sería menos 4 más 3i, y menos 6 menos 2i. Y bueno, pues recordemos que tenemos que hacer la multiplicación de estas dos y de estas dos. Entonces, para hacer estas multiplicaciones, en la segunda diagonal va a ir un negativo, entonces hay que tomar en cuenta. Entonces hacemos la multiplicación de las diagonales. Mi primer multiplicación sería el 6 más 9i, que multiplica a menos 6 menos 2i. Después ponemos el negativo, que sabemos que es el que va precedido de la segunda diagonal, y aquí ponemos la multiplicación de la segunda diagonal, que sería menos 3 más 5i,
que multiplica a menos 4 más 3i. Y bueno, sabemos que la multiplicación de los dos binomios en realidad pues es hacer una cuádruple multiplicación de los números y se repite en el segundo caso. Entonces vamos a hacer esas multiplicaciones. Sabemos que 6 por menos 6 me va a dar un menos 36. Después 6 por menos 2 son menos 12i. 9 por menos 6 son menos 54i. Y 9 por menos 2 son menos 18i cuadrada en este caso. El negativo que tenemos por acá y hacemos la segunda multiplicación que sería menos 3 por menos 4 que me va a dar un 12 positivo, menos 3 por más 3 que me va a dar un menos 9i, 5i por menos 4 que me va a dar un menos 20i y por último 5i por 3i que me va a dar un 15i cuadrada. En este caso recordemos que nuestra i cuadrada, el equivalente es un menos 1, entonces hay que cambiar estos elementos que tienen i cuadradas y me va a quedar un menos 18 que multiplica al menos 1 y de este caso es un más 15 que multiplica al menos 1. Entonces menos por menos me va a dar un más 18, más por menos me va a dar un menos 15. Entonces sabemos que los números complejos son reales con reales, imaginarios con imaginarios. Entonces este menos 36 y este más 18 se van a hacer 1, lo que me va a dar un menos 18. Y menos 12i menos 54i me va a dar un menos 66i. El negativo que tenemos por acá. Después tenemos el 12 menos 15 que me va a dar un menos 3. Y menos 9 menos 20 que me va a dar un menos 29i. Y ahora sí, ya este signo negativo me va a afectar a todo este corchete. Por lo tanto, aquí tengo un positivo, no hay nada. Es menos 18 menos 66i. Y menos por menos es más 3. Y menos por menos es más 29i. Entonces ya mi respuesta final sería menos 18 más 3, que me va a dar un menos 15 con reales. Y menos 66 más 29, que me va a dar un menos 37i. Y esta sería mi respuesta para la determinante x, que es la que estoy buscando. Entonces aquí cambiamos por la respuesta que sería menos 15 menos 37i. Y ya de esta manera tenemos dos de las tres determinantes que necesitamos. Vamos con la última determinante, que es la determinante de y aplicamos el mismo procedimiento, es decir, ponemos el arreglo con x y con y al final pues la que busco es y, por lo tanto cambio la y y pongo la que necesito, que es la r, y entonces pues pongo los coeficientes que estamos manejando, que en este caso sería 3 más 2i y 5 menos 4i, y del otro lado tengo un 6 más 9i y un menos 3 más 5i. Sabemos que tenemos que hacer una multiplicación de diagonales, es decir, esta diagonal multiplica esta y esta de acá multiplica la de acá y que va a haber un negativo en esta multiplicación de diagonales. Para eso pues vamos a acomodar las multiplicaciones. La primera sería este 3 más 2i que multiplica a menos 3 más 5i. El negativo antes de la multiplicación de la segunda diagonal, que sería 5 menos 4i, y esto va a multiplicar a 6 más 9i. Y lo que sigue pues es desarrollar nuestras multiplicaciones, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con binomios, por lo tanto es una cuádruple multiplicación y esto se va a repetir en la segunda multiplicación de binomios. Por lo tanto, haciendo las multiplicaciones, pues tenemos aquí que este 3 por menos 3 me va a dar un menos 9, después 3 por 5 que me va a dar un 15i, después 2 por menos 3 que me va a dar menos 6i, y 2 por 5 que me va a dar un más 10i cuadrada. Entonces todas estas es de la primera diagonal, el negativo, y hacemos la segunda diagonal, decimos 5 por 6 que van a dar 30, 5 por 9 que son 45i, menos 4 por 6 que sería menos 24i,
Y por último, menos por más, que me va a dar menos, y 4 por 9, que son 36 y cuadrada. Recordemos que y cuadrada es igual a menos 1, es el equivalente, por lo tanto hay que cambiar nuestros términos que tengan una y cuadrada. Entonces aquí 10 y cuadrada me va a quedar como un más 10 que multiplica al menos 1, y aquí un menos 36 que multiplica a menos 1. Haciendo las multiplicaciones, más por menos da menos 10 y menos por menos da más 36. Entonces, siguiendo números complejos, reales con reales, imaginarios con imaginarios, por lo tanto, menos 9 menos 10 me va a dar menos 19, y menos 15, perdón, más 15 menos 6, que me va a dar un más 9i. La diagonal. Y del otro lado tenemos un 30 más 36, que me va a dar un 66. Y 45 menos 24, que me va a dar un más 21i. Entonces este signo me va a afectar a lo que está dentro del corchete. Por lo tanto me va a quedar menos 19 más 9i. Y menos por más da menos 66, menos por más menos 21i. Y bueno, haciendo las operaciones, pues tenemos que el menos 19 y menos 66 son menos 85, y más 9i menos 21i serían menos 12i. Entonces todo esto sería mi determinante y, que es la última que estoy buscando de las tres que tenía en un principio. Por lo tanto, ya voy a cambiar aquí con la respuesta, que sería menos 85 menos 12i. Nuestro último paso es calcular los valores de x y de y utilizando las determinantes, y para eso vamos a utilizar la fórmula que la variable x va a ser igual a la determinante de x sobre la determinante principal. Y pues para eso la determinante de x me dio un menos 15 menos 37i, y la determinante principal es un menos 6 menos 49i. Lo aplicamos lo mismo con y, que sería la determinante de y, que son menos 85 menos 12i, y esto está dividido entre menos 6 menos 49i. Entonces, bueno, para poder resolver esto tenemos dos vías. La primera es hacer la división de números rectangulares, pero para eso pues tengo que aplicar un procedimiento en donde yo tengo que conocer el conjugado del denominador, y esto se vuelve un poquito más complejo. El camino más fácil, creo yo, es convertir estos dos números de su forma rectangular, pasarlos a su forma polar, y en la división en polar es mucho más sencillo hacerla. Por lo tanto, el menos 15 menos 37i convertido a polar, por aquí les dejo el enlace para que puedan saber cómo hacer las transformaciones de rectangular a polar utilizando una calculadora de manera muy simple. Entonces ya la transformación de menos 15 menos 37i me da un 39.92, ángulo de menos 112.06 grados. Y la principal sería 49.36, ángulo de menos 96.98 grados. Las transformaciones para y me quedarían como 85.84, ángulo de menos 171.96, y abajo me quedaría un 49.36, ángulo de menos 96.98 grados. Entonces les comentaba que la división en polar es mucho más sencilla, porque yo nada más divido y los ángulos se van a restar. Divido los módulos y los ángulos se van a restar. Entonces la división de 39.92 sobre 49.36 nos va a dar un 0.8087, y el ángulo se va a restar, pero aquí, ojo, la regla es que se resten estos dos ángulos. Yo tengo este menos 112 menos 0.9698, por lo tanto me quedaría como una resta de menos 112.06 menos 96.98. El problema es que aquí yo tengo un doble menos, y este doble menos se va a hacer un positivo. Entonces en realidad me queda una resta, que sería
menos 112.06 más 96.98. Y el ángulo resultante de eso es un menos 15.08 grados. Esta es una versión polar. Yo necesito también la respuesta en rectangular porque yo estaba manejando puros números rectangulares. Y ya la transformación, que también lo van a ver aquí en el enlace para hacer la transformación de polar a rectangular, me quedaría como 0.7808 menos 0.2103 imaginario. Entonces, pues todo esto me representa a mí la respuesta para la variable x. Esto en su forma polar y esto en su forma rectangular. Entonces podemos expresar la respuesta como cualquiera de las dos opciones. Aplicando lo mismo para la variable y, haciendo la división de 85.84 sobre 49.36, tenemos un resultado de 1.7390 y los ángulos se van a volver a restar. En este caso sería menos 171.96 menos 96.98. Entonces estamos hablando de aquí en realidad una resta otra vez de menos 171.96 más 96.98. El ángulo resultante es de menos 74.98 grados. Y haciendo la respectiva transformación de polar a rectangular, nos queda como 0.4506 menos 1.6795 y esta sería mi respuesta para mi variable y. Otra vez tenemos dos expresiones, una para polar y una para rectangular. Y de esta manera completamos, una vez que tenemos nuestras tres determinantes, aplicamos la fórmula de rectangular, pasamos a polar, hacemos la división en polar y después obtenemos las dos respuestas, polar rectangular para la variable x y para la variable y.